porque algunos no salió, algunos ya no salió. Vamos a compartir la palabra, vamos a continuar con el libro, la carta, la epístola, como la llamemos, de Colosenses. La carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a terminar el capítulo 1 esta noche leyendo del versículo 24 en adelante. Nos dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncien cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar por la palabra, nuestro Dios y nuestro Padre. Te damos gracias por la palabra, Señor, y rogamos que el Espíritu Santo esté hablando según la necesidad de cada uno, Padre. Gracias por este alimento que nos das, nos has dejado, Señor. Bendícela en cada corazón, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos dicho que esta carta fue escrita desde la cárcel de Roma, ¿no? Por Pablo. Esto lo recordamos siempre porque allí en la prisión Pablo estaba como convencido de que estaba cumpliendo injustamente, ¿no? Estaba preso y estaba convencido de que estaba cumpliendo sufrimientos, sus sufrimientos. Por eso escribe de esta forma en el versículo 24, ¿no? De las aflicciones que estaba pasando en Cristo, ¿no? Nos encontramos con el pasaje, con el primer versículo, que palabra que a veces sorprende, ¿no? Porque eh, allí Pablo parecería que decir que Cristo no había sufrido suficiente porque a él lo tocaba padecer también por las aflicciones, ¿no? Era necesario, de parte de sufrir, y completar el sufrimiento de Cristo. Entonces es como que alguno puede considerar, no es lo correcto, que él estaba sufriendo lo que Cristo tenía que sufrir, que Cristo no habría sufrido lo suficiente o que no. Y bueno, vamos a ver que esto no es así. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, allí hay una misión que tiene Ananías, un varón de Dios. No lo vamos a ver, no lo busquen, pero yo les digo, había sido salvado Pablo por el Señor y, y había sido elegido para una misión. Dios lo iba a utilizar, entonces le dijo: instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los no judíos, de reyes y de los hijos de Israel. Pero yo le mostraré, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Allí están, la revelación del Señor diciéndole: vas a padecer por mi nombre. Vas a padecer por mi nombre. Esto se relaciona con nuestro pasaje leído. Allí está Pablo diciendo que estaba padeciendo los padecimientos de Cristo, ¿no? Eh, Cuando Pablo escribe esto, que lo escribe de la prisión, habla de sufrimiento y lo habla en su cuerpo, en su carne, y por la iglesia, dice, y por la iglesia, es decir, por aquellos que iban a formar la iglesia, o que ya la iglesia estaba formada, ¿no? Ya había varios seguidores, ¿no? Ahora, sabemos que Jesús murió por los pecadores, y al hacerlo, eh, y al llamar a los pecadores al arrepentimiento, a la fe, forma un nuevo pueblo. Sabemos de que de los dos pueblos hizo uno, o de los gentiles y de los judíos,
creyentes, por supuesto, forma la iglesia. Allí está su pueblo que es la iglesia. Pero esta iglesia tenía que crecer, esta iglesia tenía que expandirse, tenía que extenderse, además de mantenerse fuerte, además de mantenerse en la fe, siendo fiel a la palabra de Dios. O sea, por lo tanto, todo el que quería servir a la iglesia y ensanchar esta iglesia, la frontera de la iglesia, guardándola, por supuesto, de errores, estableciendo la fe en ello, participaba de la obra de Cristo, lo que Cristo había encomendado hacer, ¿no? A los que había dejado en la tierra. ¿Eh? Que aquella iglesia, su cuerpo, ¿no? Como sabemos que es, creciera, se fortaleciera, se expandiera, tuviera un testimonio fiel a la palabra de Dios. Y bueno, ese servicio muchas veces significaba sufrimientos, sacrificios, aflicciones, y todo esto completaban o compartían, como dice acá, o eran similares los sufrimientos a lo que padeció Jesucristo. No iguales, por supuesto, porque él era sin pecado. Pablo era un pecador, pero tenía similar ese sufrimiento. O sea, sufrir también en el servicio a Cristo, en el servicio al Señor, no es un castigo, sino es un privilegio. Porque el que está en la obra y está sufriendo, muchas veces lo puede considerar un castigo, pero si sufre por seguir a Cristo, es un privilegio. Sufrir con sufrimientos similares a Cristo en el sentido de ser perseguido, de ser maldecido, de todo aquello que a él le pasó. Lógicamente, siempre sabiendo de que no son iguales los sufrimientos, ¿no? Pero que son similares. Es decir, los sufrimientos de Pablo no tenían nada que ver con la redención, no tenían nada que ver. ¿Por qué lo decimos? Y porque podemos considerar dos sufrimientos, dos tipos de sufrimiento. Digamos, el sufrimiento que es ministerial, podemos decir, o sea, aquel que sufre por el ministerio que tiene, por ser un servidor de Jesucristo, por ser un trabajador en la obra de la iglesia, ese sufrimiento es un sufrimiento ministerial, un sufrimiento del creyente que trabajando en la obra a lo mejor está allí de misionero, como escuchábamos allí en Jordania, en lugares difíciles que los persiguen, aún los matan. Entonces, ese sufrimiento es ministerial, es de servicio al Señor. Pero aquí tenemos también el sufrimiento que le podemos llamar mediador. Aquí está el sufrimiento. El sufrimiento mediador es el único que puede ser un mediador entre Dios y los hombres, fue Jesucristo, hombre. No hubo otro mediador, no hay otro mediador, porque el mediador tenía que ser sin pecado. Entonces, de ese sufrimiento mediador, Cristo padeció por nosotros. Y no, de ninguna manera nadie puede participar de ese sufrimiento mediador. No podemos aportar nada a ese sufrimiento, ni tener nada de ese sufrimiento, que es el sufrimiento de aquel que dio su vida, pero sin pecado, que fue una ofrenda grata a Dios, que Dios aprobó esa muerte para perdonar al pecador. De eso no podemos aportar nada. Pablo, escribiendo a los Gálatas, allí en el capítulo 6, versículo 5, dice que cada uno llevará su propia carga. A veces nos toca llevar una carga, nos toca llevar a nosotros un problema en la vida que debemos enfrentar, ¿cierto? Un disgusto, dolores, traiciones, y surgen todo eso que a veces no podemos compartir con otros. A veces lo tenemos que llevar nosotros, a veces no podemos compartir porque son propios, son personales. Es como una enfermedad. A veces vemos que hay un ser querido nuestro que está enfermo, pero no podemos compartir esa enfermedad. La tiene esa persona, esa enfermedad. A veces un hijo nuestro tiene una enfermedad y nosotros quisiéramos que no sufriera y tenerla nosotros. ¿Cuántas veces, no? A veces ver sufrir a un bebé, decir, ¿por qué no tengo yo esa enfermedad para que no sufra? Bueno, no lo podemos hacer. Lo tiene que sufrir esa persona. ¿Y por qué decimos esto? Porque
eh, debemos saber de que el pecado hizo su parte y hemos caído en eso, ¿no? En el sufrimiento personal. Pero alguien nos promete estar en el sufrimiento, promete llevar nuestro sufrimiento, que depositemos nuestras cargas sobre Él. Y seguramente va a llegar la hora cuando ustedes y yo nos toque pasar, como dice la Biblia, por el valle de la muerte. Y vamos a tener que pasar por el valle de la muerte. Y humanamente hablando, morimos solos. Aunque estemos rodeados, vamos a morir solos. Esa es la razón por la cual es tan maravilloso, ¿cierto?, ser creyente y ser hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque en esos momentos extremos de la vida, Jesucristo está presente. Él no nos va a dejar solos. Él va a estar allí. Él cuando nosotros crucemos ese umbral de la muerte, va a estar presente, va a estar con nosotros. Nos va a acompañar, nos va a tomar de la mano seguramente y va a estar con nosotros porque lo prometió, porque dijo que iba a estar hasta el fin y va a ser una compañía nuestra cuando pasemos la puerta a- a- al cielo, ¿no? Va a estar para estar con el Señor. El Señor Jesucristo dejó bien en claro que nosotros, los que hemos creído, no somos de este mundo, no somos de este mundo. Cuando Él oró por lo suyo allí, dijo al Padre que, bueno, que los cuide, que los guarde del mal, pero los dejó en el mundo, como nosotros dejamos el mundo. La obra que hizo el Señor en nuestras vidas fue sacarnos del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, y colocarnos en el reino de Cristo. O sea, fuimos sacados del reino de las tinieblas. O sea que pertenecemos a otro mundo, como decía Abraham, somos peregrinos de este mundo. Pasamos por este lugar. Por eso tenemos un mundo que va a estar en contra nuestra. Tenemos un mundo que muchas veces nos odia, que muchas veces nos rechaza, que muchas veces nos persigue. ¿Eh? Un sistema de valores distinto que quiere imponer. Y como nosotros, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que queremos vivir de acuerdo a su palabra, tenemos otros valores. Y allí está el rechazo y allí está el enemigo buscando detener la obra, en algunos casos nuestra de crecimiento espiritual, en otros casos de la iglesia para que no crezca con más creyentes salvos. Allá está el enemigo y va a utilizar el mundo para qué, para la persecución, para la traición, para perseguir, para todo. Un sistema de valores que tiene el mundo que es contrario a lo que tiene Dios. Y eso se ve, y se ve en el mundo y lo vemos en todas las acciones y todas las cosas humanas que son terriblemente denigrantes, ¿no? Una corrupción total. La maldad, como nunca la hemos visto, la vemos. No sé si porque hay más sistemas que se pueden ver o porque hay más maldad. Seguramente porque hay más maldad, porque la palabra ya lo dice, ¿no? En los últimos tiempos la maldad va a crecer, ¿no? Se va a ver tremendamente el mal en todo su esplendor. Y esto es lo que Pedro escribió cuando quizás hemos perseguido, quizás pasemos por la prueba, por el dolor, por la angustia, por el desconsuelo, por la tristeza, por todo aquello que muchas veces viene al corazón de la persona, viene al corazón nuestro y a veces nos agobia y nos presiona y nos confunde y decimos, y yo creo en Dios, pero ¿qué pasa? A veces nos ocurre eso, ¿no? Pero dice Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, amado, no se sorprenda por el fuego de prueba que pueda venir, que pueda venir. Habla de algo continuo y futuro, no hoy, mañana, pasado, que pueda venir, que va a venir, lógicamente. Dice como si fuera algo extraño. No lo tomen por extraño. Lo dice la palabra que va a venir. Entonces, no tomen algo por extraño cuando estén en una prueba por el fuego. Al contrario, dice, alégrense por ser participantes de los padecimientos de Cristo, que es por un poco de tiempo, dice el apóstol Pablo, que es por un poco de tiempo pensando en el tamaño de gloria que nos espera, dice. Y en eso tenemos que pensar,
En eso está nuestra esperanza. ¿Para qué? Dice también, para que la revelación de su gloria, dice el apóstol Pedro, lo gocen con alegría, lo gocen con gozo, ¿no? Dice la palabra. Pablo también se refiere a esa posición recibida cuando se le dio la misión, ¿no? Allí por Ananías, y dice, de ella fui hecho ministro, fui hecho partícipe, fui hecho diácono, dice el diccionario. Todo aquello que era la administración de las cosas de Dios, de la economía de Dios, dice el diccionario también. O sea, de lo que Dios hace en el tiempo, en las dispensaciones, Él era hecho ministro, ¿no? Y esto era nuevo porque se había revelado en esa época con la iglesia. Y me fue dada a mí, dice, para vosotros, para darle ese mensaje a vosotros de la nueva revelación, algo que estaba en el misterio, en el Antiguo Testamento. Y Pablo le estaba escribiendo a los colosenses o a los colosenses que no eran creyentes, no judíos, sino gentiles, que no eran creyentes. O sea, estaba hablando del misterio de la salvación, hablando del evangelio de salvación, y bueno, y por supuesto termina diciendo, yo anuncio cumplidamente la palabra de Dios, no me guardo nada. Él exponía la palabra como la había recibido, ¿no? Esto era algo que había estado oculto por mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Oculto ¿por qué? Porque era el nuevo cumplimiento de los tiempos que Dios había propuesto y que había declarado el Evangelio a todas las personas, a todas las personas. Y ahí estamos incluidos nosotros, cuando Pablo es mandado a predicar a los gentiles. Si no, hubiésemos estado nosotros afuera de esta evangelización, de este mensaje de salvación. Pablo presenta a Dios en quien había confiado. Y era la tarea que consistía en llegar a las personas estas buenas nuevas de salvación. Había que darle la buena nueva. Y Pablo estuvo dispuesto, sabiendo de las persecuciones, porque allí la persecución, cuando estuvo Jesús, continuó con los seguidores, continuó con todo. Y bueno, y en todo lugar que iba había persecución, y porque no estaba Jesús, pero estaban ellos. Y ellos eran los seguidores y representantes de Jesús. Y bueno, y había que hacer una tarea, y era la gloriosa esperanza del Evangelio que se debía ser dada. Y Pablo fue allí. Y no solamente fue para los judíos, sino también para todos las personas, para todos los seres humanos, ¿no? La gran contribución de Pablo es esa a la fe cristiana, que llevar a Cristo a los gentiles. ¿eh? Allí se destruía toda idea de que el amor y la misericordia de Dios eh, eran el monopolio exclusivo solamente de un pueblo, de una raza, ¿no? Hasta ahora vemos que hay muchos que se creen que ellos son, que tienen a Dios, y solamente es para ellos, ¿no? Y es clara la palabra de Dios que cuando fue dado el Evangelio por la iglesia fue para todos, ¿no? No es para solamente un pueblo o una raza que Dios había elegido, pero que después se abrió a todo el mundo, ¿no? A todas las personas en el mundo. Y hablando de este misterio, Pablo añade que esto ha sido manifestado a todos los santos, ¿no? Es decir, el apóstol no fue el único que comprendió este misterio de la salvación por medio del Evangelio, sino que fue dado a conocer a los llamados santos de aquellos días también, a todos. ¿eh? Destacamos la frase de Cristo aquí, que muchas veces la decimos y la repetimos, ¿no? Que es Cristo en nosotros o en vosotros, dice la palabra, la esperanza de gloria. Esto quiere decir que nuestra esperanza es estar unido a la gloriosa persona de Cristo. Esta es la esperanza de gloria, porque el glorioso es Cristo. Y si nosotros estamos unidos a la persona de Cristo, tenemos esta esperanza gloriosa.
Es decir, si usted deposita la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo lo va a bautizar y lo va a incluir en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y, y en el cuerpo de los creyentes, donde todos participamos, y que es la iglesia, y que somos llevados a algo nuevo, ¿cierto? Algo nuevo, que es el pueblo nuevo, que es la iglesia, y usted así tendrá la esperanza de gloria. Ojalá que todos tengamos esa esperanza, pero que si no la tiene, abra su corazón a Jesucristo. Pídale que, que quiere ser salvo. Pídale que entre en su corazón, que lo perdone de sus pecados. Arrepiéntase y tenga fe en el Salvador que mandó Dios para ser salvo de la ira venidera, como estábamos orando hoy, ¿no? El apóstol añade que está amonestado a todo hombre, pero dice, a todo hombre se le debe enseñar con sabiduría. Aquí vemos dos mandatos que hace el apóstol Pablo para aquellos que servimos a Dios, para aquellos que estamos dispuestos a servir a Dios. Dos cosas deberíamos estar haciendo. Tenemos que predicar el Evangelio, como lo hizo Pablo, para salvación, para ganar las almas para Cristo, por supuesto, y tenemos que enseñar a todas las personas toda sabiduría, dice Pablo, toda sabiduría. Esto, por supuesto, comienza con eh, el discipulado, comienza con el consejo, comienza con el estudio, pero para que todos podamos crecer en sabiduría. Pablo, esa era la meta de Pablo, que todo hombre esté dispuesto a conocer la palabra de Dios, pero además a crecer en sabiduría, para que estén fuertes en la vida de la fe. De eso se trata. ¿Mm? Debemos procurar que haya hombres y mujeres fuertes en sabiduría y en crecimiento espiritual, crecimiento en la gracia, para que sean fieles como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estimulados para servir a Cristo en la congregación, es decir, en la iglesia local. Para eso crecemos, para eso tenemos que tener sabiduría, para aconsejar, para predicar el Evangelio y para crecer juntos, juntos en armonía. El versículo termina diciendo, el 25, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por supuesto, esto es la especie, ¿no? A todo hombre y mujer, a toda persona, presentar perfecto. Esto perfecto no quiere decir sin pecado, quiere decir maduro, quiere decir completo, porque dice en Cristo, completo en Cristo, completo y maduro en Cristo, en madurez espiritual, estar firmes en la fe. De eso, a eso le apunta la palabra de Dios, ¿no? Esa es la meta de la palabra de Dios, que crezcamos a la medida y estatura de Cristo, que vayamos creciendo, semejándonos al carácter de Cristo y a la persona de Jesucristo. Y para eso la sabiduría en la palabra de Dios. Para eso es el crecimiento espiritual, ¿no? Pensaba que en el mundo no todos poseen sabiduría de todo, no todos tenemos talento o dones de todas las cosas, ¿no? No podemos todos dominar un arte o una ciencia, no somos todos escritores, ni tampoco músicos, ni tampoco cantantes. Algunos lo sabrá, otros tendrá otra cosa, pero hay alturas de logros humanos que no lo tenemos, que no los alcanzamos, que no podemos alcanzar. Personas, por supuesto que lo tienen, pero otros no lo tenemos. Así que, pero qué importante es que Dios no hace excepción de personas y esto que da Dios por parte de Pablo, a esto se tiene acceso todas las personas. Todas las personas, aún los que no tienen, no han ido a la escuela, tienen acceso a conocer el Evangelio, a saber del mensaje de salvación, a aceptar la salvación por medio de Cristo y del amor de Dios y ser salvo, pero también a tener ese poder transformador que nos ha dado Dios, que nos ha dado el Señor cuando se fue al cielo, que es el Espíritu Santo. Es el poder que transforma las vidas.
es aquel que está en nosotros y quiere hacer una obra a través nuestro. Y quiere hacer una obra como hizo en Pablo, ¿no? Que él estaba allí en la cárcel sufriendo, pero sabiendo que estaba padeciendo por amor a Cristo. Y de eso tenemos que nosotros a veces pensar y meditar. ¿Cuántas veces padecemos? ¿Cuántas veces pasamos por tristeza, por algún problema eh, que estamos desconsolados, que estamos débiles en la fe? Y debemos pensar que si eso no es por causa de los padecimientos que tenemos que tener por Cristo, ¿no? Por predicar a Cristo. Eso sería lo bueno, porque a veces nosotros pasamos por distintas pruebas, distintas o enfermedad o algo y creemos que por causa de Dios, pero no es por causa de Dios, es por causa nuestra, por nuestra debilidad, a veces por estar alejado de Dios, a veces por no buscarlo como Él desea que le busquemos. Pero ojalá que entendamos y que busquemos a Dios en la debilidad y en las pruebas. De toda prueba o toda debilidad, de toda, se sale, cuando se sale con el Señor, se sale fortalecido, se sale con crecimiento espiritual, sin ninguna duda. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias porque podemos ver en la vida de Pablo, Señor, tanto amor, tanta pasión por seguir a Cristo y por padecer por Él, Señor, aún los mayores sufrimientos, pero sabiendo de que era un privilegio padecer por causa de Cristo. Que también tengamos nosotros este pensamiento, Señor, y podamos vivir con sabiduría la vida cristiana. Tengamos en cuenta que tu palabra, Padre, nos enseña a caminar contigo. Que podamos fortalecernos en tu palabra y que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad y guiado por el Espíritu Santo. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por la atención y nos juntamos el sábado a las 3 de la tarde, los que van a ir al- allí a la casa de Vanessa, y si no, el domingo eh, a la tarde, 19 horas la cena y 20 horas la predicación.